Listo. Entonces, ahora sí, buenas tardes. Bienvenidos a una clase más de filosofía, ciclo 6 de nuestra aula virtual. Bueno, entonces, primero vamos a hacer llamado a asistencia. Les voy a pedir que estén atentos para que por favor vayan prendiendo su micrófono en la medida que le estamos llamando para que respondan presente. ¿Listo? Bravo Ruiz Doli. Presente, profesor. Castañeda Espina Mario Andrés. Presente, profe. Cuadros Ávila Marjorie. Presente, profesor. Profesor. Figueredo Urrego Gina Paola. Presente, profe. Fula Díaz Erika Liliana. Fuentes Reina Heidi. ¿Qué? Pero yo no vi limón, yo fue una naranja, no sé. Presente, profe. Fuente Reina Heidi fue la que me contestó, sí. Sí, profe. Vale. Flores Mosquera Sain y Tatiana. Ay, marica. Presente, profe. Vale. García Alvarino José Daniel. Presente. Mancera Marín Elian Mateo. Méndez Arias Leandro Andrés. Presente, profe. Montealegre Vera Juan José. Presente, profe. Oyola Cutiva John Freddy. Presente, profe. Raudales Velázquez Bryan. Presente, profe. Zapuy Moreno Tatiana. Presente, profe. Sáenz Jaramillo Cristian Andrés. Silva Mariño Sergio Alejandro.
Vanegas Tejada Carlos Daniel. Presente. Zambrano Palomino Rafael. Presente. Rodríguez Bocanegra Carol. Álvarez Kevin. ¿Listo? ¿A alguien no llame? Listo, perfecto, muchas Profe, gracias. Sí, sí, profe, que dime. prendí una llamada. Sí, sí, ya la habíamos llamado. Entonces, Elian Mateo Mancera. Sí, señor. Listo. ¿Listo? ¿Alguien más? Listo, vale, muchas gracias. Entonces, por favor, ¿quién me está ayudando con la monitoría de la clase? Profe, creo que hoy nos ha conectado. No vino. Si no estoy mal, ¿es Steven? Ah, qué mal. Bueno, listo, no hay rollo. Bueno, no hay rollo. ¿Sabe qué? Vamos, entre todos, ayúdenos a recordar qué fue lo que hicimos en la clase pasada. Ya está donde quedamos. Profe, quedamos que para esta clase íbamos a ver lo del origen de la filosofía. Perfecto. Teníamos lo de la tarea de la filosofía. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo hicieron? Listo. Ya rápidamente nos dirigimos a Classroom. Listo. Entonces, ¿quién quiere tomar la palabra? Vamos a empezar a construir. ¿Qué es la filosofía? La capacidad de cuestionar todo lo que nos rodea. Es encontrarle como la solución, bueno, las respuestas a todas las preguntas que hay. ¿Sí? ¿Qué más encontraron? Que hay que tener capacidad de asombro para poder filosofar. Yo Muy encontré bien. que la filosofía existe desde hace 2000 años, que apareció en Grecia en el siglo VI antes de Cristo. Se dice que uno de los 7 sabios de la filosofía griega, que fue allá por uno de los 7 sabios de la filosofía griega. Y Perfecto. también intenta explicar el origen de la vida y el porqué de pues todo lo que nos rodea hasta nosotros mismos. Que es para Surgió encontrar de la una verdad nueva de todo. Surgió de una nueva forma de pensamiento.
Muy bien. Siga, Eso señora también Doris. ayuda a explicar la realidad y como, o sea, todo lo que nos rodea, a nosotros mismos, nos ayuda a darle una respuesta al por qué existen las cosas, por qué se dieron y cosas así. Perfecto. ¿Quién más? Yo, profe. La Listo. filosofía se considera un conjunto de pensamientos, ideas y reflexiones que abarcan temas variados con respecto a las dudas fundamentales que tienen los seres humanos sobre su realidad. Perfecto. Dolly Bravo tiene la palabra. Que es la solución a muchas preguntas. Perfecto. Listo. Muy bien. Entonces, ahora frente a eso tenemos que responder no solamente qué es la filosofía, sino pues bueno, dicen que para qué sirve, ¿no? Como una de las, como uno de esos cuestionamientos, ¿para qué sirve la filosofía? Ya lo decía la señora, para responder varias preguntas. ¿Para qué más sirve? Para investigar sobre nosotros mismos, profe. Perfecto. Listo, entonces para ello les voy a presentar un videito, dos videos, pero entonces necesito que hagamos un ejercicio importante, que tengan ya a la mano un cuaderno y un esfero y tomen apuntes. ¿Listo? O sea, tienen que ser su cuaderno de filosofía ya abierto y entonces van a colocar ahí como título ¿qué es la filosofía? ¿Sí? En signos de pregunta. ¿Y para qué sirve? ¿Listo? Y vamos a ver dos videitos que tratan de responder estas dos preguntas. ¿Listo? Más en un video que en el otro. Finalizamos esos dos videos e inmediatamente los venimos y los socializamos para sacar una definición. ¿Listo? Por favor, me indica si están viendo la pantalla y si lo escuchan. No, profe, no escucha nada. Se escucha. Se ve, pero no se escucha. Profe se ve, pero no escucha nada. No, profe, no se escucha. Listo, ya lo voy a organizar. ¿Así tampoco se escucha? No. No, profe.
Voy a volver a intentarlo, entonces para que por favor me diga. No, profe. No, no se escucha nada, nada, nada. ¿No será porque usted tiene el micrófono apagado, profe? Lo voy a dejar ahí prendido a ver si funciona así. Profe, o si no hagamos como hizo la profesora de biología, que nos mandó el link y cada uno iba viendo el video. Vamos a ver. Los Adrián Ruiz y A ver. decidida por todos nuestros Ahora amigos sí que se nos escucha. apoyan en Patreon. Ahora sí se escucha, ¿Qué es profe. la filosofía Ya, profe, se escucha, pero no se ve nada. y qué tiene que ver con la ciencia? Sí se ve la pantalla. Ya ahora sí, profe. Los primates somos de los animales más curiosos que existen, pero al parecer los humanos somos los únicos que nos hacemos preguntas como ¿cómo funciona el universo? ¿Por qué existen las cosas? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es el bien y qué es el mal? Las primeras respuestas que la humanidad le dio a esas preguntas fueron los mitos, épicas historias sobre dioses y seres sobrenaturales que dieron origen al mundo, pusieron orden en el cosmos y dictaron normas de convivencia. Se trata de historias magníficas y poderosas que hasta la fecha nos comunican verdades profundas, y durante milenios estas explicaciones míticas parecían bastar. Pero algo interesante empezó a suceder en esta región del mar Mediterráneo en el siglo VII antes de nuestra era. Se trataba de una región donde convivían muchas culturas y religiones. Las personas se daban cuenta de que sus mitos no eran los únicos, que cada grupo tenía los suyos. Quizá esto propició que algunos cuestionaran sus creencias, y el hecho de que hubiera tolerancia religiosa también ayudó. No había un dirigente que obligara a todos a creer lo mismo. Por esa época también hubo un auge en la creación de mapas. Los viajeros comenzaron a explorar y registrar el mundo y vieron que no era tan parecido a lo que decían las leyendas. Por último, la riqueza de la economía propició que hubiera ciudadanos con bastante tiempo libre como para dedicarse a pensar. Así, el pensamiento comenzó a alejarse del mito y a acercarse al logos, al razonamiento. Surgió la filosofía, el amor por la sabiduría. Se considera que el primer filósofo occidental fue Tales de Mileto, de esta ciudad de lo que hoy es Turquía, pero entonces era parte de Grecia. Buscó responder las preguntas sobre el origen del universo a partir de la observación y el razonamiento. Por ejemplo, veía cómo el agua siempre estaba en movimiento, así que pensó que era el agua la que le dio origen al universo y la que constituía el alma de los seres vivos. También hizo grandes descubrimientos matemáticos y astronómicos. En Grecia surgieron muchos filósofos y filósofas, y también los había en toda Europa, y también en la India, China e incluso en la América prehispánica. La filosofía se encargó de pensar explicaciones para el movimiento de los astros, el funcionamiento de la naturaleza y los números. Las piedras caen porque las atrae la tierra, que es de naturaleza semejante, y es lógico que las piedras más pesadas caen más rápido que las piedras más ligeras. Pero los filósofos también reflexionaban sobre la esencia de la realidad, sobre el bien y el mal, y sobre la mejor manera de vivir. No había división del conocimiento. Los filósofos pensaban acerca de todo, y esa es la primera relación entre filosofía y ciencia. Se podría decir que la filosofía es la mamá de todas las ciencias. Alrededor del siglo XIII surgieron los protocientíficos, filósofos como Roger Bacon, que se dieron cuenta de que el razonamiento no es suficiente para explicar el mundo. Es necesario contrastar la razón con la experiencia, ver si lo que pensamos concuerda con lo que podemos ver, tocar, medir y pesar.
A esta corriente filosófica se le llamó empirismo y es la que llevó a Galileo Galilei a hacer experimentos para ver si lo que pensaban los antiguos filósofos era cierto. ¡Ah! ¡Aristóteles estaba equivocado! Durante mucho tiempo, a quienes hacían experimentos, tomaban medidas, reflexionaban y elaboraban teorías, no se les llamó científicos, sino filósofos naturales. Incluso Newton en el siglo XVIII era considerado un filósofo natural. Fue hasta el siglo XIX que se empezó a hablar de científicos. Pero no creas que la ciencia reemplazó a la filosofía. Hasta la actualidad, la labor de los filósofos sigue siendo cuestionarlo todo. La ciencia hace preguntas que se responden con información, preguntas de respuesta cerrada como ¿cuántas estrellas hay en la galaxia? ¿Cómo evolucionan las especies? ¿Cuál es la causa de la calvicie? Por su parte, la filosofía se hace preguntas abiertas que admiten más de una respuesta siempre que estén basadas en el razonamiento, como ¿la libertad existe o es una ilusión? ¿Qué significa ser feliz? ¿Qué se necesita para ser humano? ¿Qué es la justicia? ¿Es posible lograrla? ¿Tiene un propósito el universo, la humanidad, tu propia existencia? Muchos filósofos han creado sistemas de pensamiento buscando dar respuesta a estas preguntas. La filosofía es el estudio racional de las cuestiones fundamentales como la existencia, la justicia, la belleza y el conocimiento mismo. Sobre el conocimiento se pregunta cuestiones como ¿es posible llegar a conclusiones generales a partir de observaciones particulares? ¿Cómo distinguimos la verdad de la falsedad? ¿La realidad tiene existencia independiente de quien la observa? Y esta es la segunda relación entre filosofía y ciencia. Hay una rama de la filosofía especializada en reflexionar sobre la ciencia. Uno de los principales exponentes de la filosofía de la ciencia fue Karl Popper, quien argumentó que es posible probar que una teoría empírica es falsa, pero es imposible probar que es verdadera. Este pensamiento, llamado falsacionismo, es hasta la fecha el paradigma imperante en la ciencia, al grado de que se considera que cualquier afirmación que no sea falsable no es científica. Curiosamente, agradecemos mucho a Paulo Reinaldo Calvo, Francisco Tejeda, Daniel Guerrero, Roberto Brúger, Ricardo Zunzunegui y a ti, que nos apoyas con tu donativo en Patreon. Si quieres apoyarnos, lo puedes hacer en patreon.com/curiosamente. ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí, profe. Señor, Listo, entonces la idea es que ya vieron este primer video, ahí encuentran lo que en principio es la idea de lo que han venido diciendo ustedes, muy importante, cada una de las cosas se va recogiendo en lo que planteaba frente a las preguntas existenciales, de cómo empezaron a responderse estas preguntas, ¿no? La creación de mitos, el tema del logos, el tema de filosofía y precisamente esa búsqueda constante del hombre por el conocimiento, ¿no? Entonces tengamos eso bien claro en la toma de apuntes y les voy a compartir el siguiente video para complementar este qué es con un para qué sirve, ¿listo?
En este vídeo aparecen citados Platón, Aristóteles, Jaspers y Deleuze, pero las ideas de muchos otros también están presentes implícitamente. Cuando hablamos de filosofía y nos preguntamos sobre su naturaleza, lo primero que vemos es que no existe una definición oficial. Se ha respondido de formas muy diversas a la pregunta ¿qué es la filosofía? Pero ninguna de las respuestas se considera definitiva. Y es que, de hecho, preguntarnos por la filosofía e intentar responder a esta pregunta es hacer filosofía. Esta es una característica que diferencia la filosofía de cualquier otra disciplina, porque cuando intentamos definir, por ejemplo, qué es la medicina, la física o el derecho, no necesariamente estamos haciendo medicina, física o derecho. En cambio, el hecho de preguntarse por la propia naturaleza y orígenes forma parte del quehacer filosófico. Y para entender un poco mejor esto, es interesante que nos remontemos a sus inicios oficiales. Etimológicamente, filosofía viene del griego y viene a significar amor a la sabiduría. De acuerdo con la tradición, la palabra filósofo la utilizó por primera vez Pitágoras, en oposición a Sofos. Sofos es el que posee el conocimiento. Y en cambio el filósofo es el que desea el conocimiento, el que persigue la sabiduría. La filosofía nace a partir de esta predisposición hacia el conocimiento. Por esto, a menudo se ha señalado que la forma como nace la filosofía nos proporciona el modelo para responder a esta pregunta. Y es que la filosofía, más que un qué, es un cómo. Filosofía, en su sentido más genuino, hace referencia a una manera de hacer, a una disposición, a una actitud. La cuestión está sobre todo en ver qué elementos forman parte de esta actitud, y son unos cuantos. Tanto Platón como Aristóteles señalaron que la filosofía empieza con la admiración, la perplejidad o el asombro hacia lo que nos rodea. En este sentimiento hay la consciencia del no saber. Y esto nos impulsa a buscar el conocimiento. ¿De qué forma? Precisamente así, a través de la pregunta. La filosofía nace de la pregunta, de la interrogación. Y esta es una interrogación sobre todo, que honestamente pretende penetrar hasta los fundamentos de todo. Es una interrogación absoluta, radical. Y para que sea realmente honesta, a menudo es necesario poner en duda los conocimientos previos adquiridos y someterlos a un examen crítico. De hecho, en buena parte, lo que conocemos como filosofía occidental es precisamente esto, un examen, una discusión constante sobre las grandes cuestiones que plantearon los primeros filósofos griegos. Los antiguos griegos empezaron un itinerario de cuestiones y respuestas. Iniciaron un diálogo que aún perdura. Pero la filosofía occidental es un camino dentro de la filosofía. La filosofía, en cuanto a tal, va mucho más allá de las teorías de la tradición filosófica. Según Jaspers, la filosofía es aquella concentración mediante la cual el hombre llega a ser el mismo al hacerse partícipe de la realidad. La filosofía es, en este sentido, una dimensión básica del ser humano y la encontramos por todos lados. En las convicciones, en los refranes, en los mitos, etc. A grandes rasgos, estos serían los elementos más importantes que forman parte de la filosofía. No obstante, actualmente, este tipo de respuesta no se considera suficiente, ya que la necesidad de comprensión de la filosofía viene asociada a otra pregunta. ¿Para qué sirve la filosofía? Intentaremos responderla. Normalmente, esta pregunta comprende dos sentidos.
El primero y el más común está relacionado con su utilidad. Y utilidad en un sentido muy concreto. La pregunta ¿para qué sirve la filosofía? Es equivalente a ¿qué beneficio, provecho nos aporta? Esta clase de pregunta espera una respuesta del estilo: la filosofía sirve para hacer zapatos, calmar el dolor de estómago, predecir el tiempo, etc. Respecto a esto, cabe decir que la filosofía en sí misma no sirve para nada. La filosofía es más bien inútil, porque básicamente la filosofía no es un instrumento. Incluso se suele considerar que en el momento en que intentamos instrumentalizar la filosofía, ésta deja de ser filosofía. Sin embargo, si tratamos de ampliar un poco más el alcance de la pregunta, si hablamos de una utilidad más genérica y buscamos un uso práctico desligado de su rentabilidad, lo encontraremos fácilmente. La filosofía puede servir para muchas cosas, pero es especialmente buena para hacernos ver que esta clase de pregunta no es neutral y esconde prejuicios. ¿Cuáles? Por ejemplo, la necesidad de la sociedad de hoy en día de convertir este tipo de utilidad en un valor supremo, o la idea de que es el mercado el que decide qué es valioso y qué no, qué es importante y qué no. Y precisamente ligado a esto podemos ver el otro sentido de la pregunta, porque preguntarse para qué sirve la filosofía es también preguntarse por su importancia. ¿Por qué es importante la filosofía? Antes hemos comentado que la filosofía está presente en todas partes, y esto significa que por mucho que la intentemos esquivar, la filosofía es inevitable. En este sentido, todo el mundo filosofa, porque en el fondo todo el mundo tiene una actitud hacia la vida y hacia la realidad que lo rodea. La cuestión está en ver si somos conscientes de ello o no, si hemos llegado a esa actitud de forma autónoma, reflexiva y crítica, o hemos aceptado lo que nos ha venido dado sin cuestionar nada. En la medida que valoramos nuestra humanidad, la filosofía es importante, porque forma parte de nuestra naturaleza. Pero más allá de esto, una filosofía consciente, activa, es aún más valiosa, porque nos mantiene despiertos, nos hace tomar conciencia de lo que desconocemos y nos invita a reflexionar sobre las propias creencias. En definitiva, nos anima a pensar por nosotros mismos. Esta puede ser una tarea dura. Deleuze decía que la filosofía entristece, porque nos hace conscientes de la bajeza del pensamiento, de la cara más vergonzosa del mundo en que vivimos. Pero a la vez, también nos convierte en seres libres. En este sentido, la filosofía no es solo importante, es necesaria. Profe, ¿qué pasó? ¿Listo? ¿Sí lo vio? Se ve ya. Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, esa era la intención. Ya a partir de estos dos videos podemos observar cómo la filosofía se convierte precisamente en ese ejercicio, pues donde preguntamos, donde observamos, donde reflexionamos. Entonces hay varios que tienen las manitas levantadas, entonces las vamos a entregar. Primero Dolly y después José. ¿Listo?
¿Qué es lo que hay que hacer, profesor? Creí que vas a intervenir, es que tienes la mano levantada. Entonces, No. Es que pensamos que quería hablar, doña Dori. exacto. Entonces, si quieres, baja la manito. Exacto. José Daniel, ¿quieres hablar? Profe, yo puedo leer lo que tomé desde mis apuntes. Perfecto, muchas gracias. Claro que sí, esa es la idea. Yo siento que la curiosidad fue el precursor de hacernos preguntas, el cómo y el por qué, entre más preguntas que pues se han hecho. Al vivir en una comunidad de diversas razas, pensadores, existieron diferentes debates. Pues también tomé que el primer filósofo pues reconocido en ese video fue Tales de Mileto. El logos, el por qué es algo que abunda demasiado en este tema porque explica el por qué. Por consiguiente, al preguntarse el por qué y el cómo de los demás, hizo que experimentaran para probar y darle solución a lo que se preguntan. Filósofos por naturalezas, eso somos, o lo considero yo para todos. Y pienso que la ciencia se incorporó a la filosofía y viceversa. Y pues pienso que la ciencia y la filosofía van muy tomadas de la mano para dar una solución al por qué, al cómo y al cuándo en diversas preguntas que abundan. Yendo a este punto, más a fondo, tiene diferentes ramas y que a la vez se encargan de explicar las diversas ramas en singular, incluso en esta misma. Gracias, eso fue reportaje de Noticias Caracol, José Daniel García. Sigan en estudio. Gracias, esa es la intención. Que compartan lo que van aprendiendo, que puedan socializar para que de esa manera que haya una retroalimentación. Me parece importante lo que hablas frente al ejercicio de la capacidad de asombro, al cuestionarse. Importante que la filosofía sea un acto reflexivo, ¿no? En donde, como lo dice, somos filósofos de manera constante, permanente, así no lo estemos diciendo, lo estamos haciendo frente a nuestras acciones, a las decisiones, o sea, es inherente al ser y su necesidad de cuestionarse, ¿sí? ¿Quién más quiere tomar la palabra? Que la filosofía busca el conocimiento y la filosofía es un asombro. Listo, muy bien, esa es la idea. Entonces ya podemos nosotros comprender que la filosofía entonces está marcada en la necesidad del hombre por preguntarse en su existencia, por su propósito, por su creación, y de ahí que, como decían, la creación también de muchos mitos alrededor de esto, ¿no? Las teorías, lo que mencionabas ahorita frente al paradigma entre la ciencia y la filosofía, si la filosofía es una ciencia, y si no, ¿por qué no? Esto además, entendiendo que pues nos permite darnos otros debates que enfrenta al sujeto, que no está relacionado solamente con la pregunta por la existencia del conocimiento, sino por el comportamiento, ¿no? Por lo ético. Entonces, ahí vamos a empezar a encontrar diferentes formas de comprender la filosofía desde su matiz más profundo, que es la pregunta. Entonces, más que buscar respuesta a esa pregunta, está buscando construir más preguntas, ¿sí? Entonces, a esto es a lo que empieza a llamar el contexto, y es a que nosotros nos cuestionemos. ¿Listo? Aquí vamos a cuestionarlo todo. Y como lo dice, a veces tenemos que dejar a un lado esas creencias que tenemos para poder abrirnos la mente y que otras ideas puedan llegar. ¿Listo? Esa es la invitación en el primer momento de qué es y para qué sirve la filosofía. ¿Listo? Bueno, en ese orden de ideas hemos pues, y de acuerdo a nuestro plan de estudios, generado como un segundo momento que tiene que ver con su recorrido histórico, ¿sí? Entonces, como decíamos nosotros, ya estamos entendiendo que por allá en la Grecia antigua se tenía tiempo,
se disponía de recursos y preguntaba, pues, se daba la oportunidad de preguntarse frente a su contexto el hombre libre, ¿no? Ahora, a partir de ese momento, nosotros tenemos que empezar a buscar cómo empiezan esas ideas a repercutir en la historia para llegar a una Francia convulsionada por la desigualdad social, por el hambre, por las necesidades, y las ideas de la Ilustración empiezan a emerger, ¿no? Y emergen de tal manera que utilizan toda esta intención del conocimiento como guía del sujeto, del ser humano, y potencian la oportunidad para cambiar un estado de gobierno, que en ese momento era basado en el feudalismo, que lo encabezaba el rey. ¿Listo? Entonces, pendientes con esa, vamos a hacer ese recorrido histórico para comprender estos dos momentos. Primero, la antigua con una Grecia, pensándose el tema, y segundo momento, ya en una Francia, donde se está hablando, pues, de las ideas de la Ilustración. ¿Listo? Entonces vamos a hacer este ejercicio del recorrido histórico de la filosofía. Ya se encuentra la actividad en el Classroom para que la vayamos realizando. Y pues bueno, nada, solamente queda darnos cuenta que al final esto empieza a responder un poco a lo que vamos a ir buscando, y es la necesidad de preguntarnos. ¿Listo? ¿Alguien tiene algo que decir? Profesor, ¿es el mismo taller que dejó la vez pasada? ¿Cuál? ¿Ya respondieron el de origen? Sobre la Porque historia de la filosofía. eso, ¿ya lo realizaron? Yo lo dejé ahí para que lo realizaran. Ya lo subieron. ¿Y ahora cuál es, profe? ¿Ya lo subieron? Profe, ¿es el mismo que enviamos o es otro? El primero era, ya se los voy a mostrar. El primero era ¿qué es la filosofía? ¿Y para qué? Sí, ¿y para qué sirve? El segundo es el origen de la filosofía, donde hacemos el recuento histórico. Sí, profe, ya. Y esa ¿Ya? ya la mandamos. Ah, listo, perfecto. Entonces vamos con este punto. ¿Qué encontraron del origen en su recuento histórico? Por favor. Es lo mismo. Listo, sí, aquí ya lo veo. Perfecto, sí, señores, ya lo subieron. Muy bien. Profe, Esa es qué la buena. intención. ¿Sí? Es que acabo de ver las clases en Classroom y no me sale su clase, entonces no sé si me ha agregado. ¿Quién eres? Elian Mateo Mancera Marín. Profe, una pregunta. Dímelo. ¿Me puede hacer el favor de enviarme el segundo video? Es que no alcancé a copiar. Listo, sí, claro que sí, le voy a compartir el link. Profe, y si usted nos hace el favor y manda los videos al WhatsApp del grupo, sí. Al WhatsApp del grupo. Profe, pregunta si usted sube la grabación de la O clase. sea, si manda los 2 videos al grupo. Listo, ya lo voy a hacer. Listo. Ya envié uno. Profe, una preguntita. Dime. El taller que nos dejó es investigar y definir 5 ámbitos de la filosofía. Sí, ese será el taller que vamos a desarrollar después de ese recorrido histórico que les estaba indicando, que me trabajaron, ahí lo estaba observando, ya lo subieron, perfecto. Ya compartí los 2 videos. Entonces, para la siguiente clase lo que vamos a realizar es explorar 5 ámbitos de la filosofía. La filosofía tiene muchos ámbitos, ¿sí? Pero entonces vamos a trabajar con 5. Vamos a mirar
A partir de esta diversidad de ámbitos, la idea es que ustedes escojan distintos, ¿sí? Los compartimos en clase y construimos 5 con los que vamos a empezar a trabajar todo este ejercicio de los filósofos de las diferentes épocas, ¿listo? Entonces, esa es la tarea para dentro de 8 días. Ahora, recordarles, las personas que en estos momentos están realizando el servicio social, nos vemos el domingo a las 9 de la mañana en el Muro Guaches y Guarichas. Recuerden, pues, seguir las indicaciones, ahí ya los que han ido registrando el formulario, les he ido agregando al grupo de WhatsApp. Están solicitando que por favor ingresen al compañero Kevin Álvarez al grupo de WhatsApp. Entonces, para que por favor Kevin dejes el número de celular aquí por este chat y que la persona que nos ayudó con el tema del grupo nos ayude a agregarte, ¿listo? Y pues bueno, nada, al final importante que sean juiciosos con el tema de la asistencia a la escuela y pues ya, eso sería todo para que todos y todas empecemos a trabajar bien fuerte en los 5 ámbitos de la filosofía y podamos hacer el ejercicio. Profe, ¿Listo? yo tengo una pregunta. Dime, Karel. Juan José también tiene preguntas. José Daniel tiene la mano levantada. Listo, Carol, dinos. Profe, es que lo que pasa es que yo ya tengo como tal en dónde hacer las horas sociales, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería para lo del formulario y eso? Nada, lo solicitas en el colegio. Ah, o sea, voy al colegio y allá me lo dan, ¿sí? Sí, o lo solicitas, dices que ya tienes tú el tema de donde vas a hacer el servicio social, entonces qué es lo que necesitas, aunque normalmente más que el formulario lo que debes hacer es que te entreguen un certificado donde apruebes tus 80 horas de servicio social y listo. Ah, listo, profe, vale, gracias. Vale. ¿Algo más? Bueno, entonces no siendo más, ya tienen la tarea montada en Facebook, perdón, en Classroom. Estén ahí pendientes. Cualquier duda, pregunta me van avisando. Revisen los videos y nos vemos dentro de 8 días. ¿Listo? Chao, Vale, chicos. profe. Chao, profe. Profe, Listo, ¿sí me profe, chao. agregó? Estoy aquí precisamente enviándote la invitación. Vale, Espérame, profe, no gracias. te vayas a ir. Profe, pregunta. Sí, dime. Profe, su merced sube la grabación de la clase para Pues ponerme yo, al día en los puntos que no que escuchar, profe. pues yo tengo el enlace, voy a intentar enviarte el enlace para que lo puedas ver, porque quien sube los videos todavía no tiene autorización para subirlos a la plataforma, entonces lo que yo podría hacer sería como compartir los links, si quieren, eso es lo que Uy, yo podría profe, hacer. sería excelente, profe. Que no me queda, no alcancé a estar en unos puntos que su merced estaba dictando, entonces. ¿Listo? Listo, bueno, vale, entonces ahí estamos Muchísimas pendientes. gracias, profe. Profe, una Vale, profe. pregunta. Sí, dime. Profe, lo que pasa es que yo los sábados me voy a conectar un poco tarde, pues ya que me encuentro trabajando. Listo, Entonces, vale. ¿será que me pueda permitir pues, entrar a la clase o será que sí me pueden permitir o no? Sí, 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 en el rollo. Bueno, gracias. Bueno.